Oye, mi querido Rafa, nuestra participación en la mañanera obviamente la critican muchos, algunos la reconocen, pues hacemos lo que consideremos que es nuestro trabajo y nuestros planteamientos que corresponden a Sin Censura. Le decíamos al presidente que en estos jaloneos comerciales poco se ha hablado de los seres humanos. El presidente por ahí me manda a leer y a releer su carta a Donald Trump, pero la realidad es que muchos a ambos lados de la frontera que se mantienen de ese trabajo migrante, y me refiero a migrantes mexicanos, porque el presidente se ha enfocado mucho en estos meses en hablar de migrantes centroamericanos. Yo me refiero a los migrantes mexicanos, a los que trabajan y se la parten en Estados Unidos. Obviamente hay mucha preocupación de qué va a generar esto. Deportaciones, más regreso de paisanos en caso de que se dé los escenarios, muchos que no sea tan catastrófico, pero creo que era importante preguntarle al presidente cómo el gobierno le está apoyando a los deportados, a los repatriados, porque eso no se detiene. Con aranceles, sigue habiendo deportaciones, siguen regresando personas. Por cierto, una señora llegó aquí que después de ¿cuántos años vivió allá? 23 años en Estados Unidos y regresó por voluntad propia y me dice que se le han cerrado todas las puertas. Por esta señora y por todos aquellos a los que sienten que se les han cerrado las puertas cuando regresan a su México lindo y querido, es que le hicimos la pregunta, ¿cómo es el intercambio con el presidente? Yo no, yo lo vi muy bien, Vicente, porque ahí pones ahora sí que el dedo en la llaga, porque es muy importante saber qué va a hacer el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para todas estas personas, para todos estos compatriotas, que ya sea que son deportados o que son repatriados a nuestro país, que no tienen esos recursos, que no tienen esos apoyos, que no tienen absolutamente nada, que desgraciadamente, y lo comentábamos anteriormente, ni sus cosas pueden regresar, o sea, se pueden traer aquí a México porque les cuesta muchísimo dinero. Entonces, o sea, para que la gente entienda, Rafa, hay impuestos, ¿sí?, y cobros para las personas que digamos, me voy a ir a echarle ganas a la cuarta transformación a México, y agarran sus casitas, sus colchones, sus camas, sus comedores, lo que tengan en casa. Para poder cruzar esas cosas, se les siguen haciendo cobros en la aduana, se les siguen cobrando impuestos, y para empezar desde ahí, andamos mal. Si le andan perdonando impuestos a los más ricos de México en sexenios anteriores, pues me hubiera imaginado que a los más pobres, a los más jodidos, también se les pudo haber beneficiado. En ese sentido iba la pregunta, y creo que la respuesta del presidente primero es, hay que ser mesurados, hay que aguantar, no hay que ir el peor de los escenarios. Pero pues si el presidente dice que hay un plan B, que hay preparación de México para hacerle frente a una guerra comercial, a los aranceles, pues también hay que saber cuál es el plan B, cuál es la preparación del gobierno para los seres humanos, para los paisanos. y como bien lo dices, si hay más deportaciones, hay menos divisas, hay menos dinero que entra al país y es una de las principales fuentes de ingresos de nuestro país, más de 30,000 millones de dólares que entran año con año de estas divisas. Entonces sí es muy importante que el gobierno de Andrés Manuel ponga las bases y diga qué apoyos va a venir o qué plan de desarrollo, porque ya el plan de desarrollo ya está, pero no está bien definido estos rubros que deben de ponerle más énfasis. Yo creo que la verdad ahí sí das en el clavo y hay que darle seguimiento a esa pregunta porque creo que el presidente ahí como que le dio un poquito la vuelta, como que no se quiso meter al tema de lleno porque o no sabe le preguntando, habría que seguirle preguntando a Marcelo Ebrard, al secretario de Relaciones Exteriores, habría que seguir insistiendo al propio presidente, porque es un tema verdaderamente importante para la gente a ambos lados de la frontera. Otra de las cosas que le planteé, pues cómo le van a hacer para el cabildeo, si hay consulados que todavía no tienen titulares, algunos de los ya ratificados por el Senado, algunos de los nombrados ya cónsules por el gobierno de la Cuarta Transformación, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aún no asumen funciones, no toman el control de los consulados, como el caso del Consulado General de México en Chicago. Por eso, si me permiten, vamos a ver desde el principio esta
este diálogo, este intercambio entre un servidor y el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos minutos al interior de Palacio Nacional, que también lleva al presidente a darnos una explicación extensa acerca de lo que está ocurriendo en estas diferencias entre el gobierno de Estados Unidos y de México. Veamos y escuchamos. Buenos días, señor presidente. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura desde Chicago. Con esta situación entre su gobierno y el de Donald Trump, poco hemos escuchado, con mucho respeto, sobre los seres humanos, sobre los migrantes. Recuerdo que hace meses le preguntaba si se había excedido calificando amigable a Donald Trump y usted dijo que no. Ya vemos que no es amigable. ¿Qué plan, si es que ya también hay un plan, existe para apoyar a los paisanos? Porque el flujo tal vez no sea de México a Estados Unidos como es históricamente o como históricamente ha sido, sino de Estados Unidos a México con deportaciones, con repatriaciones voluntarias. ¿Cómo el gobierno de México, qué está haciendo el gobierno de México para apoyar a estos paisanos que sufren el embate del nada amigable Donald Trump en Estados Unidos? Y solo para que esté al tanto, un grupo de mexicanos en Chicago se está organizando, entendiendo el cerrar filas, para manifestarse el 10 de junio frente al edificio de Donald Trump en Chicago. El problema es que pareciera que no hay coordinación en el liderazgo mexicano en Estados Unidos, entendiendo que hay consulados a los que todavía no llegan los titulares. En el Consulado de México en Chicago, con lo último que me quedé en los últimos días es que no había llegado la titular y no hay cabeza, no hay coordinación. Deme su opinión, si me permite, presidente. Bueno, es tan importante el tema que aquí lo hemos abordado. En la carta que le envié a Donald Trump hablo de los migrantes. Es cosa de leerla o releerla y siempre vamos a estar defendiendo a los que por necesidad, por hambre, tienen que emigrar, se ven obligados a emigrar por necesidad, por falta de oportunidades de trabajo, también por violencia. Y nosotros representamos un gobierno humanista. No vamos a engancharnos en una confrontación. Nosotros pensamos que se puede llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y seguimos considerando que el gobierno de Estados Unidos es un gobierno amigo de México y yo quiero seguir siendo amigo del presidente Donald Trump y sobre todo, y esto lo dejé de manifiesto el día de ayer, desde Paraíso, Tabasco, desde mi tierra, desde mi agua, el pueblo de México quiere seguir siendo amigo del pueblo estadounidense. Nosotros siempre vamos a buscar resolver diferencias mediante el diálogo, buscando la solución pacífica a las controversias. Y en este tema pues siempre insistimos en que hay que impulsar la cooperación para el desarrollo, mantener relaciones de amistad y defender los derechos humanos. Esa es la postura. Es lo que está haciendo la comisión que representa Marcelo Ebrard en Washington y los consulados de México en Estados Unidos tienen también esa orientación y en el caso de donde no se ha podido llevar a cabo el cambio de los encargados está en proceso ya de renovación
todo lo que tiene que ver con cónsules, con embajadores. En algunos casos se requiere de la aprobación del Senado, en cónsules también, no solo en el caso de embajadores, en otros no, pero esto ha llevado un tiempo, es un proceso y estamos cumpliendo. Ya se han nombrado nuevos embajadores, pero falta que el Senado los apruebe y estamos siendo muy cuidadosos, escrupulosos en todo este procedimiento. Vamos nosotros a seguir atendiendo este asunto. Les puedo decir también que va a haber una reunión de autoridades, de alcaldes, en Los Cabos, Baja California Sur, el viernes, y yo voy a estar el sábado y el domingo en la frontera, voy a estar en Tijuana. Voy a tener una reunión, ya la había programado desde antes, estaba esperando que pasaran las elecciones y pues en esa reunión seguramente se va a tratar este tema. Vamos a informar a toda la gente de la frontera. Recuerden ustedes que se trata de una región, de una zona muy integrada, todo lo que es el norte. Hay muy buena comunicación, no solo relaciones comerciales, hay relaciones familiares, de amistad entre los mexicanos que viven de este lado y mexicanos y estadounidenses que viven del otro lado de la frontera. Entonces, sí estamos trabajando y definiendo con claridad una postura. Señor presidente, si me permite, para ser específico, por si acaso no fui lo suficientemente claro, ¿qué programa tiene implementado o va a implementar su gobierno para apoyar a los mexicanos que regresan? Si se da el peor de los escenarios, que entren en vigor estos aranceles, eso también provocará de alguna manera que muchos mexicanos viviendo y trabajando en Estados Unidos pierdan sus empleos. No, yo sé que no es lo que usted busca y es lo que quiere evitar, pero en caso de que se diera un flujo de Estados Unidos a México más importante, que es continuo, ¿cómo se le está apoyando en estos momentos al paisano que regresa, al migrante que es deportado, aquellos que quieren aportarle a México, ahora usted como presidente, y que deciden venirse a su México lindo y querido? Todo el apoyo para los que decidan regresar, pero no vamos nosotros a adelantar vísperas. Hay que esperarnos, hay que ver qué sucede. Tenemos muy claro una estrategia para que haya confianza, certidumbre, que no haya miedo, que los mexicanos que están en Estados Unidos tengan la seguridad de que cuentan con el apoyo, el respaldo del Gobierno de México. Lo mismo los empresarios, los inversionistas. Sentimos que vamos a llegar a un acuerdo. Estoy optimista, no solo porque puede lograrse este acuerdo, estoy optimista porque represento a un gran país y a un gran pueblo. Entonces, hemos resistido
todos los embates, calamidades en la historia. Siempre lo digo, nuestra cultura nos ha salvado. El pueblo de México es un pueblo excepcional. Entonces, vamos a salir bien. No debemos de preocuparnos de más y ocuparnos de seguir trabajando para impulsar las actividades productivas en México, para crear empleos, para que haya bienestar. Son las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y que quede claro, Rafa, que nosotros estamos abiertos a la crítica. Hay muchas personas a las que no les gustó o no les gustaron los planteamientos al presidente. Me dicen, ¿de qué lado estás? ¿Del de Trump o del de Andrés Manuel López Obrador? Estoy del lado de México, estoy del lado de los mexicanos. Y los mexicanos que son deportados y que regresan de Estados Unidos también son mexicanos. Y por eso seguiré insistiendo en un programa que pareciera que no existe todavía, o al menos no me queda claro cuando dice el presidente todo el apoyo para los que regresen, todo el apoyo como que casa, trabajo, educación, hay muchas cosas. Programas sociales, o sea, todo eso tiene que venir incluido para los mexicanos que regresan y que han aportado muchísimo para nuestro país, Vicente. Y déjame decir esto, Rafa, yo sé que las personas que nos siguen desde hace mucho tiempo saben que somos promigrantes, pero si el presidente Andrés Manuel López Obrador les ha ofrecido primero visa, después trabajo a nuestros hermanos centroamericanos, creo que, mientras dejamos pasar este camión por el ruido, creo que es justo y necesario que también se le pida un plan de apoyo para los mexicanos que regresan a su país. Además, yo no entiendo cómo la gente quiere que se hable de los temas importantes y que no se le toque con el pétalo de una rosa al presidente. El presidente tiene que saber que hay consulados sin cónsul. O sea, ¿cómo puede ser posible que aspiremos a que se hagan negociaciones, cabildeos con cámaras de comercio, con legisladores, con gobernadores, si el cónsul, digamos, de Chicago no está ahí? Por más demócrata que sea el gobernador de Illinois, el estado donde se encuentra la gran ciudad de Chicago, pues ¿quién va a ser el que se dedique a hacer el cabildeo? Pues ahí estamos cojeando de esa patita, Rafa. Así es, Vicente, y también decirlo de esta manera. Si no lo dice sin censura, ¿quién lo va a decir, Vicente? ¿Televisa? ¿Imagen? ¿Azteca? Ellos ni siquiera se preocupan por los migrantes en Estados Unidos. ¿Jorge Ramos? Menos, o sea, anda muy preocupado con su entrevista, sí, que ya le dieron de Maduro. Maduro, exactamente. Entonces, la realidad es de que ahí estás tocando una necesidad, un área de oportunidad donde el presidente vea lo que está pasando en los cónsulos, en las embajadas, y que se dé cuenta para que haya un trabajo rápido y se le dé unas soluciones, por más porque el México extranjero tengan todas las facilidades y sigan aportando a nuestro país. Millones de familias aquí en México son beneficiadas por los apoyos y lo que mandan de divisas aquí a México. Entonces, es urgente y esto se tiene que ver día con día. Y además, Toño, creo que también en el planteamiento que le hicimos al presidente, hicimos el reconocimiento a la comunidad migrante mexicana en Estados Unidos. Hay grupos, hay migrantes que se están organizando para manifestarse el 10 de junio, el día que entrarían hipotéticamente estos aranceles con los que ha amagado Donald Trump. Y ese día hay grupos de migrantes que en Chicago se están organizando para manifestarse frente al edificio de Donald Trump. Obviamente el presidente no se va a pronunciar y va a motivar estas manifestaciones porque sería meterse en temas internos de Estados Unidos, pero es importante que también se le reconozca a las comunidades y por eso hicimos el planteamiento de esta manera y tampoco estoy buscando excusarme o de alguna manera
No, les estoy explicando que es una crítica constructiva en tiempo de crisis, Toño. No, y obviamente, Vicente, estas personas que se van a estar manifestando, que van a estar protestando en muchos puntos de Estados Unidos, aquí, enfrente de la Torre Trump, en Downtown Chicago, pues obviamente lo hacen como un apoyo al presidente López Obrador. Esa es la realidad, un apoyo al presidente López Obrador. La mayoría de los muy poquitos mexicanos que votaron en las elecciones pasadas, las elecciones para presidente de México, lo hicieron por Andrés Manuel López Obrador. Y son esos mismos que sí van a votar, que sí salen a las manifestaciones y que están con Andrés Manuel López Obrador. Esto no es de agrapa. El salir ese 10 de junio a hacer la resistencia social no es de gratis y es a favor definitivamente de López Obrador. Por eso es que hay que verlo de esa forma. La gente acá, Vicente, la gente aquí en Estados Unidos apoya en su mayoría a López Obrador. Y así tiene que verlo el público, así le pido yo al público consentidor que nos mire de esa forma, que mire precisamente las aportaciones, el sufrimiento, las lágrimas, la sangre que corre de muchos mexicanos para poder mandar a sus familias miles de millones de pesos que entran en circulación en México y que impulsan a la economía. Es más, Toño, por más que seamos solidarios, ya lo dijimos el viernes, que el presidente envía una carta y su mensaje es el correcto, digno, firme, pero amigable, no cierra la puerta al diálogo. Pero por más que nos solidaricemos, estarán de acuerdo muchos, miles, si no es que millones de paisanos en Estados Unidos, que es un trago difícil de pasar cuando escuchamos al presidente decir que Donald Trump es amigo, cuando la gente anda escondiéndose para que no la deporten, o cuando se hacen redadas por parte del gobierno de Donald Trump. La gente acá en México también tiene que entender que la realidad del mexicano en Estados Unidos está de la chingada con Donald Trump. No, punto. Y que nos den la oportunidad de decir las cosas así, sin la creencia de que lleva el objetivo de golpear a nadie. Exactamente. Sino de que la cosa está de la fregada. Vicente, esa es la realidad y se lo explico yo una y otra vez. Le agradezco yo al público consentidor, por ejemplo, las críticas hacia mí, porque tienen que tener siempre un espíritu crítico por cuestionar al presidente. Ese es nuestro trabajo como periodistas. Para eso estudiamos periodismo, comunicación. Es nuestro trabajo cuestionar a las figuras del poder para usted, para llevarle la verdad y con muchísima justicia. Esa es nuestra realidad, así tiene que ser. Y el presidente verdaderamente no se lo toma mal, de eso estoy convencido. No, es una persona que tiene toda la validez moral, toda la congruencia para decir, vamos a tener un debate tú y yo, tú periodista, yo gobernante, y te voy a decir cómo son las cosas y me puedes cuestionar y yo te voy a cuestionar a ti y te voy a dar una retroalimentación. Así tiene que ocurrir, tiene que haber un diálogo. No puede ser en un canal como ocurría en el caso de Enrique Peña Nieto. Tiene que haber un diálogo, eso sí se lo aplaudo, que exista un diálogo, que exista un debate, pero permítanos por favor hacer nuestro trabajo, permítanos cuestionar al presidente. Se puede equivocar, la gente que está a su alrededor se puede equivocar, todos somos seres humanos. Y es nuestra responsabilidad insistir en lo que se dice en las mañaneras. A ver, decía, porque creo que se perdió el audio desde acá, desde Palacio Nacional, que es nuestra responsabilidad insistir en las promesas y en las declaraciones que se hagan en la mañanera. Por ejemplo, hay que buscar, después de que pasen estas cosas, hay que buscar al secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, para preguntarle qué pasó con aquella promesa que hizo a planteamiento de nosotros en Sin Censura de que se acabe la vida faraónica en embajadas y en consulados. Seguramente te acordarás, Toño, que nosotros en Sin Censura le planteamos al presidente y al mismísimo Marcelo Ebrard de la situación que se vive en muchos consulados y en embajadas, que viven como jeques, que viven como faraones. Y yo insisto en el caso de Chicago, ¿cómo puede ser posible que el representante del gobierno mexicano viva en el edificio en donde vivía Oprah Winfrey, una de las mujeres más poderosas
sino de Estados Unidos, del mundo. ¿Con qué cara se le atiende al paisano que con trabajos puede ir al consulado a pedir su matrícula o su pasaporte, dejar un día de trabajo o acabalar la lanita para pagar por ese documento, cuando tiene a un cónsul que vive en ese edificio? Esa es nuestra responsabilidad y por eso lo hacemos. Espero que quede claro para esas personas que nos critican y que vengan las críticas. Para eso precisamente es sin censura, para que la gente se exprese. El día que nosotros busquemos una audiencia que diga sí a todo lo que decimos nosotros, pues nos dedicamos a poner música o a contar chistes. No, y estaremos equivocándonos. Nosotros, no nos crean ni a nosotros a ojos cerrados, y lo he repetido una y otra vez. Y si me